Afectuosos saludos, mi nombre es Zulamir González, pertenezco al Centro Local Bolívar. Gusto nuevamente volver a compartir una de mis exposiciones, esta vez, correspondiente a la segunda unidad de la unidad curricular de Teoría y Perspectivas de los Derechos Humanos, y en la cual voy a hablar de la violación de los derechos humanos. Los derechos humanos, a pesar de que son intrínsecos a nosotros como seres humanos, ¿verdad? Es un concepto, o como concepto es relativamente nuevo. Sin embargo, a lo largo de toda la historia humana o a través del tiempo, se han suscitado, han ocurrido violaciones de los derechos del hombre. Una de ellas que desde mi punto de vista ha sido recurrente y sistemática y que data de tiempos antiquísimos, inclusive antes de Cristo, es la esclavitud. La esclavitud que impide o que le coarta la libertad a un ser humano y que lo mantiene haciendo trabajos forzados, que lo mantiene sin una libertad personal, inclusive donde estas personas llamados esclavos, no eran considerados seres humanos, no eran considerados ciudadanos. Así tenemos datos históricos que existían esclavos inclusive 2000 o 3000 años antes de Cristo. En la civilización egipcia, en la civilización mesopotámica, en los fenicios, existían los esclavos. Estos esclavos, independientemente de su color, eran personas que eran tratadas como despojos humanos y que eran utilizados para hacer trabajo forzado. Hay datos históricos que sostienen que los egipcios realizaron las pirámides con toda la mano de obra utilizada, era mano de obra de esclavos. Así tenemos entonces que pasando por el pueblo judío que fue esclavo muchos años de la civilización egipcia y de la civilización mesopotámica, ¿verdad? Y que fueron liberados, recordemos la unidad pasada, donde hablábamos de Ciro el Grande, que a través de sus leyes, él llegó, invadió Babilonia, y al invadirlo, liberó a los esclavos judíos, a unos aproximadamente a 40.000 judíos que estaban bajo el dominio de los babilonios. Y este emperador pues llegó y le dio su liberación. Eso fue antes de Cristo. Pero también tenemos datos históricos que, a pesar de que en Grecia, la cuna de la democracia moderna, ¿verdad? A pesar de que en Grecia existía la democracia, ellos eran un poco conservadores, y ellos tenían una división de clases sociales, ¿verdad? Allí se consideraban ciudadanos solo el hombre, la mujer, el extranjero y el esclavo no eran considerados ciudadanos. Allí hubo un trabajo muy forzado para los esclavos. Es decir, la esclavitud a través de todos los siglos ha sido, inclusive en el siglo XX, habían formas de esclavitud, quizás no llamado esclavo, pero sí la servidumbre. Entonces esto ha sido una violación recurrente y sistemática a través de los siglos. La esclavitud como tal existía en Egipto, como lo dije anteriormente, en Mesopotamia, en
Grecia, existían los esclavos en Roma, existió la esclavitud indígena cuando llegaron los españoles y los ingleses y colonizaron el Nuevo Mundo. Ellos esclavizaron a los indígenas y así como trajeron de África esclavos negros. Así se creó la cultura, sobre todo en lo que es Norteamérica y Brasil particularmente. Ellos crearon esa cultura de esclavitud, que con el paso de los tiempos y a raíz de todos los derechos obtenidos, pues quedó abolida completamente. Otra de las violaciones más importantes ocurridas a través del tiempo y que yo he querido traer a colación en esta pequeña exposición es la violación por persecuciones políticas, por fines políticos o religiosos. Un ejemplo palpable es lo ocurrido durante la Edad Media. La Iglesia Católica asumió un poder plenipotenciario durante la Edad Media y se encargó de perseguir a personas, ¿verdad? Y acusarlas de brujas, a las mujeres, de herejes, de una serie de cosas, ¿verdad? Lo acusaban y estas personas que, porque diferían en esa opinión religiosa que tenían con los clérigos católicos, con los obispos, inclusive con el mismo Papa, habían unas diferencias de opiniones. Estas personas eran perseguidas. Existió la Inquisición, la Santa Inquisición, perseguía a las personas y los quemaban en la hoguera. Eso fue la Edad Media, se dio una violación flagrante de los derechos humanos. Para ese entonces, pues, la Iglesia tenía todo ese poder supremo y era santa palabra lo que decían, ¿no? Y también se dio a través del tiempo, pues, las persecuciones de tipo religioso. De tipo político, de tipo quizás científico, las persecuciones. Recuerdo, la historia lo dice, la misma Iglesia persiguió a este célebre científico Galileo Galilei porque sacó una teoría donde decía que desafiaba a la Iglesia y decía que no, que el mundo, que los planetas, que no giraban alrededor de la Tierra, o sea, el mundo no giraba alrededor de la Tierra, sino alrededor del Sol. La teoría heliocéntrica de Galileo Galilei fue perseguido, sus libros fueron quemados, y así como él, otros personajes como Calvino, Juan Calvino, también fue perseguido y se alejó de la Iglesia Católica, tuvo que huir, esconderse, y nació pues entonces la religión protestante, el calvinismo, así también el luteranismo, y todas estas personas fueron perseguidas. ¿Por qué? Porque diferían proferían otra religión, y como diferían de eso, la Iglesia los persiguió y los castigó. Esto generalmente ocurrió durante la Edad Media. El genocidio y la limpieza étnica ha sido otro de las violaciones a los derechos humanos a través del tiempo, que ha causado una mayor conmoción o una gran conmoción a nivel de la humanidad. El siglo XX estuvo plagado de eventos, situaciones o hechos desastrosos, lamentables, y que
sacaron a relucir esa parte o la parte más oscura del ser humano. Hablo, como lo dije anterior, de los genocidios y de las limpiezas étnicas. Todas las personas manejamos o hemos escuchado del genocidio o del holocausto nazi. En este holocausto nazi que se llevó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial, que ocurrió entre los años 1940-45, murieron alrededor de 6 millones de judíos que por su religión, por su raza, fueron objeto de las más viles vejaciones que puedan existir o que pueda realizar un ser humano. Pero no solo fueron los judíos, también fueron exterminados en gran parte los gitanos, los prisioneros de guerra, las personas con alguna discapacidad, los homosexuales. Todas estas personas, por su raza, su credo, su religión, su sexo, entraron en este holocausto, fueron enviadas a cámaras de gases, fueron al horno, a hornos quemados vivos dentro de hornos. O sea, fue una barbarie total. Pero también, como se dio durante el siglo XX el genocidio o el holocausto nazi, también durante la Primera Guerra Mundial, entre los años 1915 y 1923, se dio a cabo un genocidio, un exterminio, que es conocido hoy como el genocidio armenio. Durante este evento, durante este hecho, un número indeterminado, quizás entre 2 millones y 2.500.000 civiles armenios fueron masacrados por parte del Imperio Otomano, por parte del Imperio Turco. Estas personas, musulmanes en su mayoría, desplazaron, hicieron un desplazamiento forzoso de la población armenia. Lo hicieron pasar por el desierto de lo que hoy es Siria, sin comida y sin agua, y a los demás, bueno, los masacraron. Se hablan de 2 millones a 2.500.000 armenios que murieron a consecuencia de esta barbaridad cometida por el Imperio Otomano o el Imperio Turco. Así como estos dos genocidios se llevaron a cabo en la Primera y Segunda Guerra Mundial, también tenemos que del genocidio ocurrido o de la limpieza étnica ocurrida en Bosnia por parte de las tropas del entonces presidente de Yugoslavia, Slobodan Milosevic. Él quiso a una ciudad considerada para ese entonces por los cascos azules de la ONU como una zona tranquila, una zona sin peligro alguno. Ellos hicieron una limpieza étnica y se habla de unos 8.000 a 16.000 musulmanes masacrados solo por el hecho de proferir pues una religión distinta a la que las tropas en ese entonces de guerra proferían. Eso es la limpieza étnica El racismo y el apartheid han sido dos situaciones que también han formado parte de esa violación sistemática de derechos humanos que ha ocurrido a través de la historia y particularmente durante el siglo XX, durante la última mitad del siglo XX. De hecho,
se dieron o salieron líderes mundiales que luchaban para darle a las personas de color, para darle a las personas segregadas, discriminadas por parte de la sociedad, darle ese derecho humano que por su condición de ser humano le pertenece, es intrínseca. En Estados Unidos, para los años 60, se da un movimiento donde esta población o esta minoría, como se quería llamar, esta minoría negra, quiso luchar y luchó hasta conseguir que sus derechos fueran respetados. De allí nació el gran líder Martin Luther King, que luchaba por esta igualdad de las personas de color. Así como sucedió en Estados Unidos, también sucedió en Sudáfrica. En Sudáfrica existía un apartheid completo hacia las personas de color o hacia las personas de otras etnias, porque habían etnias aborígenes de Sudáfrica y ellos eran excluidos, no podían utilizar el mismo baño de las personas surafricanas, de las personas blancas, no podían comer en los mismos restaurantes, inclusive tenían hasta playas donde no se podían bañar en esas playas. De esta segregación, de este apartheid, nació quizás uno de los exponentes más fieles, más famosos, de los luchadores más famosos, del activista de derechos humanos más famoso en todo el mundo, como lo es Nelson Mandela. Él luchaba y luchó, pagó años de cárcel, fue un prisionero político surafricano y se convirtió en un presidente surafricano y luchó contra esta segregación racial, ganando, imponiendo la paz en esta vejación tan flagrante de derechos humanos. La situación de los derechos humanos en América Latina varía según el país, pero generalmente está marcada por los gobiernos de autoritarismo, por el autoritarismo de los gobiernos. En cada país varía, por supuesto, la violación de los derechos humanos. Por ejemplo, en el caso de Colombia, tenemos las desapariciones recurrentes que existen, están las ejecuciones sumarias y la tortura que han alcanzado proporciones epidémicas. En otros, como en Perú, por ejemplo, cientos de presos inocentes continúan en la cárcel, falsamente acusados por actividades subversivas. Por ejemplo, en otros más, las violaciones, las violaciones más frecuentes son por el abuso o por la brutalidad policial, por la impunidad que se vive tan recurrente o tan frecuente en nuestra América Latina. La impunidad se pasea por todos estos países. Hay las condiciones inhumanas de las cárceles venezolanas, de las cárceles peruanas, de las bolivianas, sin mencionar las hondureñas. Son algunos de las condiciones frecuentes que tenemos como violaciones en América Latina durante este siglo. Un caso muy sonado
ha sido el de la desaparición de, en Ayotzinapa, en México, un caso muy sonado que no tiene 3 años. Estas personas, estos muchachos, estudiantes de docencia, no hasta el día de hoy no han aparecido y no hay una respuesta oficial del gobierno ante estas desapariciones, ante estos secuestros. Los derechos humanos en América Latina, aunque hay países de corte muy democrático, o casi todos los países se hacen llamar democrático, pues impera el autoritarismo. Estas son las condiciones de derechos humanos hoy en nuestra América Latina. Venezuela es un país que tiene a nivel de derechos humanos una de las constituciones más vanguardistas con respecto a este tema. Inclusive es considerada ejemplo a nivel mundial por el tópico que se le da a los derechos humanos. Sin embargo, hoy estos derechos están siendo vulnerados sistemáticamente por el gobierno o por el Estado venezolano. Un derecho tan básico como el derecho a la vida, que es lo principal que tenemos como seres humanos, está siendo vulnerado cuando un Estado no le garantiza a una persona, no le garantiza a sus habitantes, a sus ciudadanos, el efectivo acceso a los medicamentos esenciales, está atentando directamente contra la vida de sus ciudadanos. Y eso hoy está pasando en Venezuela, está pasando en la actualidad. Por no entrar o por no decir, quizás todos estos eventos que están ocurriendo desde abril de 2017 hasta hoy, pues hasta julio de 2017, ¿verdad? Y que ya es recurrente, que ya viene recurrente. Desde el año 2013 estamos en una situación donde los derechos humanos están siendo vulnerados a diario por el Estado venezolano. La impunidad que hay en los casos, la justicia, no hay una separación, una división de poderes que garantice una justicia, una verdadera justicia. Una justicia expedita y eficiente, sin dilaciones, no la hay. Hay retaliación política, hay persecución política, hay presos políticos por doquier, por manifestar un desacuerdo, el desacuerdo con la política gubernamental. Caemos en tratos crueles, inhumanos y degradantes cuando por protestar apresan a muchachos, a jóvenes estudiantes, y estos muchachos son torturados por personas pertenecientes a cuerpos de seguridad del Estado. Los derechos humanos están vulnerados cuando no hay derecho a manifestar, porque las manifestaciones pacíficas son enfrentadas o son reprimidas de la manera más cruel y violenta por la Fuerza Armada Nacional, por organismos del Estado, por paramilitares, porque son grupos civiles que ha armado, el mismo gobierno los ha armado y que hoy salen a masacrar a la población. De verdad que cuesta hoy hablar
de los derechos humanos en Venezuela sin, sin tener susceptibilidad, porque somos venezolanos y porque estamos viviendo día a día esta escasez, los derechos civiles, los derechos económicos, los derechos políticos, los derechos sociales, los derechos culturales, todos están siendo vulnerados hoy día por el Estado venezolano. Esto es una verdad innegable, esto es una verdad latente que tenemos y que quizás hoy no lo reconozcan, pero esto forma parte de la historia venezolana y más adelante, en un futuro muy próximo, esto se va a saber y los culpables van a pagar, porque los crímenes contra la humanidad, los crímenes contra las personas no tienen, no tienen fecha de caducidad, no prescriben. Y esto se va a pagar. De verdad que cuesta bastante ser imparcial, pero es la verdad latente. Me despido de esta exposición y le doy las gracias por toda su atención. Gracias.